Amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes en los programas antecedentes hablar con entusiasmo del blog La Pregunta. La Pregunta RD, wordpress.com. Y la verdad es que en la semana me antojé, vamos a decirlo así, de hacerle una inspección a ese blog que yo estoy promoviendo, que es La Pregunta, que estoy promoviendo desde La Respuesta. Y la verdad que sentí cierta alegría, porque he visto frutos casi inmediatos, frutos precoces. Primero, porque he ido a distintos lugares del país, me he encontrado con amigos y para mi sorpresa me hablan tanto de La Respuesta como de La Pregunta. Ya La Pregunta alcanzando algún rango. Y en efecto, tengo en mis manos 19 miércoles. 19 miércoles. ¿Oyeron ustedes? Comenzamos el 6 de abril del 2017. Un laudable trastorno. Comenzaba yo en abril a tratar el asunto de Brecht desde otro ángulo, diciendo que había sido una gran desgracia como escándalo para Brasil y 8 o 10 estados de Latinoamérica, sobre todo para la clase política, porque evidentemente las prácticas de esa superempresa, ese estado virtual de Brasil, que ha sido Odebrecht, había arrastrado a situaciones de escándalo, pagando campañas electorales, dando coimas y dando por obras, por licitaciones, bueno. Pero yo decía que el trastorno resultaba laudable en el sentido de que había puesto en marcha la atención pública continental sobre el problema de la corrupción administrativa, porque no solo está envuelta en esa situación Odebrecht, hay 2 o 3 enormes empresas de Brasil que en menor grado, pero cayeron también. Andrade Gutiérrez, hay 2 más que no retengo sus nombres. Claro, esto ocurría en un tiempo en que Brasil emergía como una economía, la 5ª creo del mundo, formaba parte del BRIC, que estaban estableciendo un banco paralelo similar al Banco Mundial, entre China, Rusia, Sudáfrica, India, y la figura fascinante de Dilma y de Lula, que habían hecho una especie de prodigio en Brasil, sacando de la pobreza millones de brasileños. Entonces, con esa aura, esos financiamientos, esas empresas de Brasil tenían ventajas sobre las empresas locales u otras multinacionales y se derramaron. Entonces yo decía que resultaba laudable porque era una especie de despertar
de la preocupación, de los problemas, y que era muy importante que así fuera porque eso sensibilizaba y ayudaba a depurar intereses y advertir tanto al sector público como al sector privado. Porque hay que decirlo, hay que admitirlo. En el sector privado especialmente, compañías que se asociaron, importantes compañías de los distintos, de Perú, de Ecuador, no tenían por qué participar necesariamente en el intríngulo y profundo de cómo era que Odebrecht se estaba manejando. Odebrecht tiene 168,000 funcionarios y empleados y obraba como un estado virtual. Entonces, sorprendió a mucha gente en el mundo. Bueno, la prueba grande de que Odebrecht era una potencia era que construía en Estados Unidos obras públicas importantes. Creo que en el aeropuerto de Miami construyó una de las terminales y creo que hay 2 o 3 obras importantísimas. Bueno. Entonces, comencé el 12 de abril, el 19 de abril, aquí tenemos 26 de abril, El testigo de la reina, 3 entregas. El testigo de la reina, ahí yo explicaba desde el origen, es una versión sajona, fue inglesa en principio, que llamaban el testigo de la reina al delator dentro de un grupo acusado de crimen. Uno se decidía a delatar a los demás o a terceros y el Estado lo premiaba o con un castigo benigno o exonerándolo de persecución. Explicaba aquí por qué era para el Estado de entonces, estoy hablando de hace 4 o 5 siglos, importante porque especialmente lo usaban en las relaciones de poder, era para los crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, no para las infracciones comunes. Después, cómo fue desarrollándose y cómo eso se fue imponiendo en distintas legislaciones, Francia la asumió, fundamentándola especialmente sobre el complot, sobre la sedición, sobre los atentados a la seguridad exterior del Estado interior. Y cómo después se ha ido derramando hacia otras áreas, hacia la criminalidad común. Entonces aquí con ese testigo de la reina, yo anticipaba que uno de los trastornos mayores que podía tener esa experiencia criminológica de la investigación continental de Odebrecht era que se iba a descansar mucho en el testimonio de la propia gente de Odebrecht, condenada o bajo amenaza de condenas severas, lo que la colocaba en una situación de necesidad de delatar. Los brasileños lo asumen con el nombre de delación premiada. ¿Hasta dónde esa delación premiada puede resultar recomendable? Al Estado parece ahorrarle recursos, tiempo, facilitarle la investigación, pero evidentemente se presta para situaciones de abuso, porque el que declara en esas condiciones está declarando bajo una coacción, que es la de la penalidad. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht, el hijo de don Emilio Odebrecht, los dueños de este imperio, lo primero que hicieron fue condenarlo a 19 años, pero rápidamente. Entonces le dijeron, ven, vamos a negociar. Y ahí comenzó a hablar.
hay cierto grado de extorsión, pero si se corresponde con la verdad, bueno, uno medio cierra los ojos y mira para otro lado, pero se presta para muchas cosas. Ya Italia, y eso está todo explicado, lo utilizó en los crímenes, en el crimen organizado, en las mafias. Son los famosos arrepentidos. Estados Unidos lo ha generalizado mucho. Ellos tuvieron un caso famoso para el crimen organizado, que fue el llamado caso Los Papeles de Valachi, el primer capo de importancia que se arrepintió y denunció la realidad de la mafia en profundidad, que no se quería admitir en Estados Unidos como cosa cierta. A niveles de Hoover, el que fuera 40 años jefe de FBI, no querían darle carta de ciudadanía a la mafia, hasta que Valachi hizo la explicación. Y ahí se desató toda la estructura de lucha norteamericana contra el problema del crimen organizado. Aquí en mayo, marejadas en el Caribe, terremoto en Brasil. Oigan ustedes, esto era explicando la destitución de Dilma, el procesamiento de Lula. Creo que ya le llevan acumulados 6 acusaciones, 6 procesos, no 6 acusaciones, no, 6 procesos criminales. El interés que hay, macrointerés del comercio mundial, de Occidente, de invalidar a Lula y a la propia Dilma, que si se postulan en el 18 por el Partido de los Trabajadores en Brasil, parecen ser seguros presidentes, cualquiera de los dos. Aquí está explicada todas esas implicaciones de la persecución. Entonces decía, el terremoto fue en Brasil, las marejadas del tsunami fueron en República Dominicana. Correcto, pero hubo volcanes de ese terremoto. Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Y se llevó a media América, México, El Salvador. Es decir, hay muchos estados que tienen el problema de funcionarios, de políticos importantes sometidos a persecuciones. Aquí tenemos la experiencia a medias que hemos vivido, porque hay una fase ahí todavía pendiente de ser examinada en profundidad, que uno no sabe hasta dónde puede ser, quizás la parte peor del tsunami. Puede ser por venir peor que lo que hemos visto. Varié un poco el 10 de mayo. El 10 de mayo varié y me fui de estamentos constitucionales y deberes trascendentales. Este miércoles 10 de mayo yo escribía en relación a la visita que hiciera el señor director de Inmigración, quien fuera ministro de las Fuerzas Armadas, dándole una advertencia, haciéndole advertencia a los productores de guineo de la línea, que tendrían que ajustarse a la obediencia de la Ley de Protección del Trabajo Nacional, que él iría también a la industria de la construcción, tratando de restablecer el 80-20 que prevé la ley. 80 dominicanos, 20 extranjeros. No como está invertido, 90 extranjeros y 10 dominicanos. Entonces yo hablaba de los estamentos constitucionales, las Fuerzas Armadas. No son deliberantes, evidentemente, pero evidentemente también es que tienen mandato constitucional de proteger y defender el territorio, la soberanía. Y el presidente de la República, que es su comandante en jefe, que tiene deberes similares. Entonces yo planteaba, si ciertamente no pueden deliberar, si tienen la obligación de darle parte a su comandante en jefe del deterioro de frontera, de las necesidades de frontera,
de los peligros de frontera, de la invasión incesante, imparable de población, y compartir con él esa preocupación, aguardar sus decisiones. Está expuesto en esto. La idea es, aquí están las otras dos de marejadas en el Caribe, terremoto en el Brasil, fueron 3. Aquí están. 4, por Dios, 4 entregas. Era hablando de ambas problemáticas. Estoy tratando de hacer un resumen, pero muy apretado, de los temas. Después pasé al juez en el sistema acusatorio, 14 de junio del 2017. 3 miércoles dedicados al juez en el sistema acusatorio. Refiriéndome a que el sistema adversarial acusatorio, la llamada justicia rogada que se implantara aquí con el nuevo Código Procesal Penal, entre sus falencias y sus debilidades probadas en el medio nuestro figura el hecho de mantener esa pasividad de tercero imparcial del juez, que es de la esencia del sistema. El juez inmóvil, inerte, expuesto al juego de las tribunas, que le restringen, incluso tendrá que decidir conforme a la experiencia de vida, porque eliminaron las presunciones graves, precisas y concordantes que teníamos antes. Le dicen experiencia de vida, ciencia y lógica, pero inerme. Entonces yo demostraba cómo en la propia Argentina, que fue una especie de útero de la reforma aquí, porque sus profesores más sensacionales fueron los que vinieron a darle apoyo a la nueva legislación. Esta postdata era precisamente relativa al Código Procesal Penal y la nueva legislación. Después vino el 19 de julio el Curricán de Brasil. Como Brasil yo lo veía una especie de barco inmenso, que en la travesía tiran uno o más anzuelos y el barco va a lo que coja. Y cuando llega a puerto, o antes de llegar a puerto, recogen. Ahí se sabrá que viene. Haciendo el importante señalamiento de que ese expediente de Odebrecht y de las demás empresas constructoras de Brasil era un curricán, porque a cada momento se veían nuevas cosas. Incluso, sorprendentemente, en Colombia, donde se pensó que el propio presidente Santos estaría alejado del conflicto, hemos visto que en el plano electoral lo han alado. Es decir, genera novedades incesantes. Por eso yo le llamaba curricán, por los peces distintos, peces gordos, peces pequeños, candidatos, expresidentes, presidentes, muy peligroso. Eso está explicado. El 26 de julio traje el asesor. Este es un artículo que yo me alegro de haber escrito. ¿Por qué? Porque fui asesor 10 años de 2 presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, en la política de lucha antidroga, anticrimen, el crimen de la droga. Y aquí digo, ciertamente un asesor en un área tan sensitiva como yo fuera, asesor en esa área, en principio merece el respeto de la gente por los altos riesgos que eso entraña.
hay que estar dando opiniones sobre políticas públicas. Yo recuerdo la lucha que hubo en principio en el 97 por el restablecimiento propiamente de la extradición, que había renuencia a darla y había muchas dificultades. Entonces, la naturaleza de esas funciones de asesoría son tan delicadas que la gente respeta eso. Pero, como la noción del asesor se ha ido degenerando, y la política se le ha puesto el apodo de asesor al favor, a la complacencia, al afecto. Cientos, miles de asesores que en el fondo participan de tareas parasitarias, que son una verdadera rémora para el Estado, porque son recursos que se van allí. El artículo es interesante. Ahora, yo me quedé pensando cuando me encontré con el asesor del 26 de julio, en algo que hoy quiero traer a colación. Señores, recordar es una virtud y un mérito de quien puede hacerlo. La cuestión residirá en saber si se recuerdan las cosas para daño o si las cosas se recuerdan y se apuntan para advertencia, para evitar cosas peores. Usar lo que se recuerda en la vida pública, me estoy refiriendo, como referente. Uno va a hacer una advertencia a su medio social y dice: miren, yo creo que vamos mal, porque en tal fecha ocurrió esto. Sobre todo si esa persona, que es mi caso, ha llegado a una edad tan avanzada, gracias a Dios, y no solo es una especie de testigo de excepción, sino que pudo ser actor, haber participado en cosas que recuerde. Entonces tiene ese componente que es la experiencia, que puede servir de mucho para la orientación de la sociedad. De ahí es que el abuelo resulta respetable cuando recuerda, y recuerda bien, que por lástima la vida misma le va agotando esa capacidad. Algunos creen que yo soy una de las excepciones. Gracias a Dios, de todos modos. Y ahí me quedé pensando, decía, que aquí nosotros en la República Dominicana hemos tenido experiencias, pero hay dos que yo las quiero destacar, que son las más recientes, que ha habido en la historia otras, pero no tan netas como esta que voy a citar. Y me comprenden ustedes por qué voy a citarla una vez termine de explicarlas. Me comprenderán. Yo he contado en este programa que en el año de 1965 Francisco Alberto Camaño, oficial de policía, que estaba refugiado, alojado en el CEFA, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, junto con el coronel Morillo de entonces, porque habían tenido dificultades con la jefatura de policía de entonces. Se encontró con un amigo mío muy querido, de décadas, de toda la vida, nacido en Gascue, como naciera Francis Camaño,
como se criaran los dos, eran amigos. Y ambos con relaciones especiales de amistad, fruto de esa adolescencia y esos primeros años en Gascue, el Gascue de entonces, que terminaba la Bolívar ahí, un poco, una esquina más de la Pasteur. A 100 metros vivía la familia Rick Cabral, una familia maravillosa. Cuando hago alusión a ella, se me asoman las lágrimas por Robbie, que se perdiera en el 61, después de haber sido apresado por haber ocultado a dos importantes hombres que habían participado en el magnicidio. Donald, su hermano mayor, afable, cariñoso, correctísimo, era del conocimiento de ese amigo que yo refiero. No voy a repetir su nombre porque no estoy autorizado, ¿no? Lo dije una vez y no sé hasta dónde debo ser cuidadoso. Le dice Francis Camaño a ese amigo: mira, dile a Donnie era Donald Reagan, presidente del triunvirato, que había venido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, fruto de renuncia de algunos de sus miembros. Dile a Donnie que tenga cuidado, que hay inquietud en la Guardia y están conspirando. Va a haber un problema serio, que se deje de cosas, que abra el proceso. El amigo le dice: Francis, ¿tú te atreves a decírselo? Sí, cómo no, vamos para allá. Y van los dos. Es decir, que los que se encuentran en ese despacho del presidente del triunvirato son de Gascue. El amigo le dice: Francis, dile a Donnie. Bueno, yo le dije a él que tenga cuidado tú. Fija fecha para las elecciones, que va a haber un trastorno grave, va a ser peligroso. En la Guardia hay mucha inquietud. Él estaba refugiado no en un cuartel policial, sino en un cuartel militar, precisamente porque Donald le tenía respeto y afecto a su familia. Y lo estaban a los dos, al coronel Trujillo y a él, protegiendo, porque tenían una disputa con la jefatura de entonces. Donald le dice: Francis, tú siempre contigo. Y una palabra ahí. No, hombre, por Dios. ¿Tú crees que yo estoy aquí porque quiero? Esto fue una situación difícil. Me trajeron y yo trato, desde luego, a mí me tiene propiamente aquí la potencia más grande del mundo. Estaban los problemas de Guerra Fría. Estamos hablando del 65, una revolución cubana con apenas 6 años. Medio mundo estremecido por esa revolución. Y Donald se le ríe al oficial. El amigo se va preocupado y llama a un tío muy importante de Donald, don Marcos Cabral, un abogado formidable y un gran ciudadano, que tenía una oficina, bufete que se conserva ahora, muy importante del país. Y convocan a un desayuno en la casa de Donald, la casa solariega de los Tejera, su esposa Tejera, bueno, por ahí por la iglesia de San Antonio. Va don José María, su otro tío, importantísimo ciudadano.
Y el amigo de la familia, que es familia a la vez de ellos, le dice, miren, tuvimos una reunión con Camaño, con Francis Camaño. Le advirtió a Donald lo que había. Vamos a desayunar. Cuando van al desayuno, Donald va, pero llega con un asesor. Aquí voy al asesor. Pancho Aguirre, un nicaragüense, dueño de un diario, creo que Las Américas, que se editaba en Washington, muy influyente, parece que de patrimonio importante y de relaciones políticas o de política e inteligencia muy importante. Y ese señor Aguirre está en el desayuno. Y Donald le dice, Pancho, explícale a los tíos qué es lo que ocurre. Y Pancho Aguirre dice, no. Exactamente los mismos argumentos que Donald había utilizado frente a Francis en Palacio. ¿Ustedes creen que Donald está ahí porque quiere? Esto tienen ahí los intereses más poderosos del mundo, la potencia espacial. Bueno, y describió Estados Unidos. Él no puede ceder esas cosas, no es de interés de esa gente y él la está cumpliendo. Los tíos, los ciudadanos eminentísimos, se quedan desencantados, entristecidos, porque el asesor ganó. Verían al pobre Donald como en manos de Pancho Aguirre. 11 días después estallaba la revolución. Cerca de 10.000 muertos, una intervención, decenas de miles de heridos, daños materiales de todo tipo, un desastre, una tragedia, una guerra civil. Dividida las Fuerzas Armadas, bueno, la noticia del mundo. Con una carta de 2 párrafos, diciendo las elecciones han sido, era un gobierno de facto, para tal día de tal mes. Y los líderes que están en el exilio podrán regresar para que eran Juan Bosch y Balaguer los fundamentales. Se evitaba la tragedia. En la base de esa tragedia estuvo el asesor, instrumento de otros intereses. Ahora, nosotros estamos pasando por una experiencia todavía más delicada. Aquí vino un asesor colosal, lo que yo llamo muchas veces una fábrica de presidentes. El autor del triunfo de Lula, el autor del triunfo de Dilma, el instrumento de Odebrecht, según se ha visto, según se ha comprobado. Se lo presentan a un político importante de nuestro país, según se ha visto por propias confesiones de gente vinculada a los expedientes en los niveles más sensitivos, como el abogado Tacla, un gallego que está trabajando, está bajo proceso en España por lavado de 12 millones de dólares, pero se niega a dar los detalles porque está sirviéndole al Poder Judicial norteamericano. El doctor Tacla. Aquel hombre fascinante, dicen que de una simpatía, yo no lo conozco, pero dicen que de una simpatía brasileña, con esos recursos y esa imaginación
Y ese historial de éxitos, de triunfos inmensos, de fama mundial, de la República Dominicana, un pedacito de isla, un paraíso fiscal, como finalmente Odebrecht lo hizo, lo convirtió para lavar, regar todos los fondos que regara en América Latina, incluso manejar fondos de la propia África, con 2 estados que estaban bajo el mismo esquema. Y ese hombre se hace cargo ya no de la dirección de una campaña electoral, sino que se queda como un asesor, no de imagen, en el fondo un asesor de políticas públicas, a base del poder de la comunicación, que es el poder que se tiene casi como invencible hoy por hoy. La comunicación se jacta de poderte hacer o deshacer, construirte o destruirte, porque ellos son capaces de hacer de la verdad verdad, etcétera, etcétera. Las redes ahora le están haciendo la contra, y con las redes el asunto se ha puesto más complejo, más difícil de examinar, porque lo que aparece en prensa, escrito, televisivo, radio, al minuto está circulando por redes, generando explicaciones de todo tipo. Es decir, hay otra situación. Pero, evidentemente, nosotros que habíamos tenido, que habíamos alcanzado un logro, una meta en la Constitución del 10, entre las previsiones para la organización del Estado, figuraba la no reelección. La no reelección era un criterio, en mi opinión, del presidente Danilo Medina, un criterio fuerte, una convicción seria. Cuantas veces aludía a esas cosas, él lo creía. Esa es mi opinión. Sus peores adversarios, sus más enconados adversarios, no lo creen. Lo que buscan es reputarlo como malicia, como una forma taimada, maliciosa de ocultar las verdaderas intenciones. Yo creo que no. Y he citado incluso aquella reunión de diciembre del 12, cuando apenas él tenía 5 meses en el poder, en que se iba a considerar la cuestión de una planta de gas, de carbón, que se estaba ofertando desde Estados Unidos, construida pero no usada. Como él con esa determinación decía, cuando yo le dije, pero usted anunció la posibilidad de construir una planta de carbón, no se mete en eso, que el negocio eléctrico genera demasiados escándalos. Y le mencioné aquello de Hidro-Quebec, hice mención de Enron, la quiebra más grande del mundo, porque el negocio de la energía eléctrica tiene esa siniestra cualidad, electrocuta a la población que sufre todas sus falencias, que son interminables, y a los propios que manejan ese negocio, que en nuestro caso yo digo que después de la cocaína no hay uno que genere más beneficio que ese. La convicción con que él me dijo, no, dilata mucho, se tarda mucho, y yo no quiero emprender la construcción de una planta que me pase del 16, que ahí vence mi periodo. Lo oí yo con estos oídos y lo vi yo con estos ojos. Diciembre del 12. Febrero del 13. Viene el expresidente Lula
Y en una reunión de la juventud dice que 4 años es muy poco. Que una persona que quiere trabajar como Danilo Medina hay que darle más tiempo. Oh Dios, ¿qué pasó? Lo dice en un acto público, no una conversación privada, como un criterio. ¿Quién vino? ¿Quién estaba aquí? ¿O vino? ¿O estaba detrás, pertrechado ya con Odebrecht? Joao Santana. Ahí comenzó todo ese trabajo que ha expuesto al país a daños inmensos. Por eso yo refería, lo peor posiblemente esté por pasar. Si eso en esos planos internacionales estalla en las condiciones que puede estallar, si la invalidación de Lula se hace tan difícil que es necesario sacarle a Catalina, atribuirle 2 viajes en el avión de Odebrecht, que estaba gestionándola para producir las cosas que se produjeron. Nos vamos de encuentro. No el presidente nada más. Se va un 70% del Congreso. Y nosotros no somos Brasil, que tiene un 70% de su Congreso bajo apercibimiento criminal. Nosotros con un escándalo menor podríamos colapsar. Que quizás sea el interés de la geopolítica, hacernos colapsar, arrabalizarnos, no son capaces de manejar instituciones, son en el fondo la misma cosa, 2 gotas de agua, el este y el oeste. Cabe lo otro. Y ya vemos que están haciendo gestiones muy, muy ladinas. No solamente la invasión pacífica, ahora viene Naciones Unidas a patrocinar una unidad residual de MINUSTAH de aquel lado, otra de este lado, en el suelo nacional, Naciones Unidas. Y ahora vimos que el ministro de Defensa habla de que se le va a ayudar a reformular, a rehacer su ejército. Vuelvo al recuerdo. Y esto no es recuerdo, esto es estudio. Quien haya estudiado el curso, desarrollo, nacimiento y potencia del narcotráfico mundial en Haití, que lo haya estudiado en textos, en libros, sabe que ese ejército de allá fue disuelto precisamente porque lo captó el narcotráfico, al grado de que el coronel Jean-Paul Creux pagó 1 año los sueldos de las Fuerzas Armadas, que era con fondos de las mafias mayores de Europa y de Estados Unidos. Eso está en textos, en libros importantes. Yo he recordado, vuelvo al recuerdo, los incidentes de Guadalupe en el 99, en presencia del presidente de Francia, Jacques Chirac, como de las islas, el primer ministro creo que de Martinica, arremetió contra el presidente Preval y le dijo: vergüenza del mundo, almacén de droga, acabó. El presidente Fernández ahí con el fenecido amigo Eduardo Latorre al lado y Vincho Castillo detrás. Cuando salimos le dije: presidente, ¿usted oyó? Sí. Ese es el referente que tenemos que usar para aventajarnos en el trato internacional. Eso es un narcoestado, eso está colapsado. Recuerdo que desgraciadamente el amigo Latorre dijo: bueno, pero es un estado que tiene prestigio histórico. Eduardo, por Dios, ¿de qué prestigio histórico tú hablas? ¿Cómo vas tú a comparar la guerra de independencia, que fue una revolución social, fundada incluso en motivaciones extrañas a lo que motivó toda la independencia de América Latina, con esto de ahora? Ahora sucede que vamos a ayudarle a formar un ejército. Pero yo estaba en el Consejo Nacional de Drogas
Y el Programa Mundial de Naciones Unidas quiso alentar la posibilidad de rehacer la policía haitiana antidroga. Y la propia autoridad americana lo quiso hacer. Y el 80% de los reclutados resultó, valga la tautología, complicado en expedientes de droga. Entonces, yo cito esas cosas, no para dañar, sino para explicar peligros, con referencias. He contado muchas veces el año 1927, mi padre, respondiendo al doctor Alfonseca, dígale a don Horacio que se deje de pamplinas, que de elecciones, porque él fue a decirle que le mandaba a decir el presidente Vázquez que escribiera sobre la polémica que había, sobre si se prorrogaba el periodo de 4 o 6 años. Ahora surge ya la sombra. No, la reelección, y no habrá necesidad de modificar la Constitución, porque el fallo del Tribunal Constitucional dejó la cosa de tal modo que ahora bastaría con una decisión del Tribunal Superior Electoral ratificada por 2 sentencias de cortes para que pueda ser válida. Es una interpretación que se va a hacer. Todos esos leguleyos y esos falsos juristas que han estado detrás de todo este desastre. A hablar de la reelección, a mover la reelección. Por Dios. Dicen que yo lo anuncié sin saberlo, que Joao Santana está en prisión domiciliaria y que tiene primorosas conferencias, teleconferencias, y está dirigiendo gran parte de la propaganda del gobierno a esos fines. Este es el asesor donde yo planteaba cosas que ahora voy desarrollando. Como dije, entre la pregunta y la respuesta quiero establecer nexos, vínculos, que uno explique la otra y viceversa, que el otro explique esta. Y las últimas entregas fueron las vicisitudes del IPAC, la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Hay que leerla para conocer los episodios. No lo hice para dañar, ni para ofender, ni para desacreditar, sino más bien para desvelar, para descubrir aspectos sensitivos de situaciones que ocurrieron en esta lucha que hay ahora anticorrupción, tan eruptiva, tan volcánica. Ven acá. Y ustedes estaban en esto. ¿Y quiénes fueron los que frustraron esto? ¿Y quiénes fueron los que eliminaron ese mecanismo de control y protección, anticorrupción? La misma gente que ha estado ahí infiltrada en el gobierno haciendo daño. La advertencia va al presidente Medina. Presidente, mucho cuidado con lo que se pueda intentar hacer. Si vuelven a desconocer la Constitución mediante la afrenta de una interpretación maliciosa, torcida, venado, como fuere, para establecer la reelección, estamos planteando desgracias peligrosas para el país. Nos vamos a debilitar aún más. El país necesita la unidad de sus gentes fundamentales para tratar de resistir las presiones que en el plano internacional se están viendo hacia la destrucción del Estado Nacional, hacia la formación del engendro de un Estado binacional, con ese Estado colapsado, narcoestado, fallido. Por eso quise usar la pregunta
con sus temas para darle continuidad a mis pensamientos, a mis ideas, para transmitírselas a ustedes de tal modo que no les resulten extrañas, traumáticas, engañosas. No, están ya vertidas, se van sistemáticamente vaciando, tanto en el contenido de respuesta, que va a ser editado. Es una obra monumental porque son 29 años de trabajo y tal vez no me alcance la vida para hacerlo, pero se van a editar las otras cosas, porque el país necesita orientación. Lo peor que nos puede ocurrir es que en un momento de humo perdamos la orientación de tal modo que no sepamos dónde están los verdaderos enemigos, los verdaderos peligros contra la suerte nacional. Hay la necesidad de trabajar en la recomposición de muchas cosas desvertebradas, de muchas cosas dañadas por la intriga, por muchas perfidias de gente peligrosa que tienen el encanto, como yo digo en la última entrega del IPAC, de haber dirigido los desastres peores desde las sombras, conservando cierto grado de invisibilidad, medio invisible. El país no llega como a conectarlo en la relación causa-efecto con los desastres. Sin embargo, participan en forma predominante en su dirección. Vamos a ver si en el próximo fin de semana podemos seguir abundando sobre este tema. Estos temas que son tan sensibles y que conciernen tan crucialmente a la suerte nacional de que hablé. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta, el domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, que asimismo Telefuturo Canal 23, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo, Musavisión y TV3, TV Plata de Puerto Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo, Teleimpacto, Telenor, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde Telenor, San Francisco de Macorís, 9 de la noche, Teleimpacto. 12 del mediodía, 9 de la noche, Teleimpacto. TNI, Canal 51. En el Canal 51, domingo a las 7 de la noche. Saben ustedes que la radiodifusión está a cargo siempre de nuestra invariable amiga Radio Real de la Vega, en la edición principal de domingo a las 11. Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República. De domingo, que asimismo Diario Digital, Diario Horizonte de New York, como Diario Digital Dominicano, que reproducen parte de nuestros contenidos. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en el tiempo pertinente. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes en una nueva entrega el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.